Bienvenidos al tema de músculo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la función muscular y cómo los diferentes elementos que componen al músculo nos ayudan a entender mejor, obviamente, lo que sería su funcionamiento, pero también nos ayuda a entender por qué algunas veces estos mecanismos fallan. Y vamos a partir de ejemplos en función de lo que sería nuestra labor clínica, como solemos hacerlo, ¿no? Y vamos a tratar a lo largo del video resolver dos importantes problemáticas que tenemos, que es, por ejemplo, este primer paciente, ¿no? Este paciente acude a la consulta porque tiene dificultad para abrir su boca y para poder articular muy bien el lenguaje. Narra dolor en la zona de los maceteros y que quiere más o menos saber qué se puede hacer. Uno puede prescribir algunos fármacos, pero si el paciente no tiene lo que sería, no tenemos un diagnóstico acertado de lo que sería su problema, entonces probablemente fallemos. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Cómo se produce el trismus? Y si nosotros logramos contestar esta pregunta, también vamos a tener que asociarlo con otra situación. Y es por qué cuando yo lleno mi historia clínica, yo debería de preguntar acerca de la vacuna contra el tétano a mi paciente. Así que en esta justa medida vamos a ir describiendo los tipos de músculo que tenemos. Tenemos un músculo cardíaco, estriado cardíaco, un músculo estriado esquelético y también tenemos lo que sería un músculo liso. Cada uno desempeña la función fundamental de relajación y contracción muscular, pero pues tienen sus particularidades. Entonces vamos a hablar de los componentes de lo que sería el músculo estriado esquelético y vamos a ir viendo cuáles son sus diferentes componentes para después entender cómo estos componentes se integran en lo que sería la función propiamente dicha, pues, de lo que sería el músculo. Entonces tenemos un epimicio, que es una envoltura prácticamente que tiene el músculo, que le permite hacer dos cosas. En primer lugar, permite evitar la fricción que se produce en el movimiento a nivel de lo que sería el hueso, pero también es una membrana prepolarizada. Tenemos unos fascículos, ¿no?, de la fibra nerviosa, donde tenemos el perimicio, que también desempeña la misma función, nada más que ya no a nivel óseo, sino que entre la fibra. Y de esta manera podemos hacer lo que sería la relajación y contracción muscular. Esto es algo eminentemente voluntario. Luego tenemos otros elementos como el endomicio, que ya está en la parte interna de cada fibra, y eso también recuerden que tiene la función de evitar la fricción, porque eso se está dando a todos los niveles, y también es una membrana prepolarizada, lo que obviamente facilita la neurotransmisión y también la transmisión de impulsos nerviosos. Importante, el músculo es bien irrigado y por eso vemos las estructuras vasculares ahí. Ya en la fibra independiente vamos a encontrar los dos elementos que nos ayudan a entender lo que sería el funcionamiento propiamente del músculo, que son las bandas de actina y miosina. En ellas está lo que sería la función fundamental de la relajación y contracción muscular, y eso está a lo largo y lo ancho de todas las fibras musculares. Vamos a ver también de que hay una unidad estructural funcional del músculo que se conoce como el sarcómero, y es ahí donde nosotros vamos a detener nuestra atención para poder entender de mejor manera el funcionamiento del músculo. Entender cómo funciona el músculo estriado esquelético nos permite entender lo que sería el resto de los músculos que nosotros vamos a describir. Recuerden que el principio de acción muscular parte de la contracción y la relajación. Se acercan las fibras, se alejan las fibras. ¿Qué fibras? Sí. La de miosina desplaza la actina, acercándola entre sí, generando contracción, pero también se relaja cuando ésta se separa. Entonces, ese principio de acercamiento y alejamiento de la fibra es lo que permite entender el principio fundamental de que es la contracción y relajación muscular. Entonces necesitamos un estímulo. El estímulo hace de que se genere una contracción, el músculo se hace más pequeño, se acercan las fibras entre sí. ¿Y cómo pasa esto? Entonces vamos a analizar lo que es el modelo de los puentes cruzados, haciendo referencia a que cada uno de los puentes son estas miofibras. Entonces vámonos a la estructura fundamental, que lo que sería el sarcómero. En el sarcómero nosotros vamos a encontrar lo rojito que nosotros vemos acá, es lo que sería la miosina, y lo amarillo sería la actina. Como ustedes pueden ver en la acción de contracción muscular, lo que pasa es que las miofibrillas, en este caso las de actina, se van a desplazar, se van a mover acercándose entre sí, generando lo que se conoce como la contracción, y luego estas se alejan generando la relajación. Entonces repasemos cuáles son los elementos fundamentales que tenemos en esta dinámica. Tenemos eso azul que tenemos arriba, que sería la troponina,
tenemos a la tropomiosina, tenemos a la actina, que es lo amarillo que está envuelto en todo esto, tenemos abajo lo que es la miosina, tenemos a la cabeza de miosina, que consta con un fósforo inorgánico, y ADP, adenosin difosfato, no ATP. El ATP tiene una función distinta, así que recordemos que lo que tiene la cabeza de miosina en estado de reposo es ATP. El fenómeno para que se dé la contracción muscular va a depender enormemente de que hay un estímulo, y para eso nosotros necesitamos exponer los sitios de unión de lo que sería la actina, pero ahorita están ocultos porque la troponina, a través de la tropomiosina, está ocultando esos sitios de unión. Entonces necesitamos el estímulo para exponer los sitios de unión, y con eso nosotros logramos lo que sería el proceso de el deslizamiento de los puentes cruzados. Entonces el primer fenómeno que nosotros necesitamos es una transmisión de impulso nervioso. La transmisión de impulsos nerviosos nos va a llevar a lo que sería la liberación de neurotransmisores, y un neurotransmisor muy importante en el proceso de contracción y relajación muscular, en este caso, es lo que sería la acetilcolina. Luego de que nosotros logramos superar eso, vamos a ver el fenómeno, ¿no? Entonces tenemos el calcio que se libera. Ese calcio va a estimular a la troponina. La troponina, al ser activada, va a desplazar a la tropomiosina y va a exponer a los sitios de unión de lo que sería la actina. Cuando se exponen los sitios de unión de la actina, la cabeza de miosina se puede unir a ese sitio de unión, y aquí inicia lo que es el proceso, ¿no?, de la contracción y relajación muscular. Ahí vemos cómo ya la cabeza de miosina gastó su ADP y viene un ATP, el cual se va a fosforilar, y ese proceso de fosforilación va a generar un fosfato inorgánico, va a generar ADP de vuelta y va a regresar a la posición de reposo, a lo que sería a nuestra cabeza de miosina. Y así el proceso va a ser cíclico, de tal manera que la secuencia de pasos es como sigue. En el modelo de los puentes cruzados vamos a tener que en el primer paso el calcio va a exponer los sitios de unión de la actina a la miosina, en los cuales se va a permitir la unión. Con esa unión, pues obviamente se va a gastar el fósforo inorgánico, que obviamente hasta cierto punto bloquea este tipo de unión. Eso genera la unión entre la cabeza de miosina y la actina. Se consume la energía almacenada que tenía la cabeza de miosina, se logra mover lo que sería el puente, y se genera lo que es el proceso de deslizamiento. Luego tenemos que el puente tiene que regresar a su posición, viene un ATP, ahora sí, se fosforila, se genera un fosfato inorgánico en el proceso de la fosforilación para poder regresar lo que sería a su posición original, a lo que sería a la cabeza de miosina. Entonces, en la fosforilación del proceso vamos a ver cómo esta cabeza de miosina regresa a su posición original, logrando consigo pues el proceso de deslizamiento de los dos puentes, ¿no? Un proceso cíclico donde se está ganando y perdiendo energía constantemente, como lo podemos ver en la animación. Y ese es el principio, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, el desplazamiento de la actina sobre las bandas de lo que sería la miosina. Si nosotros entendemos bien este mecanismo, vamos a entender también cuando hay fallas en este proceso, y vamos a entender un poquito acerca de, por ejemplo, lo que tiene que ver con un infarto y lo que tiene que ver con el trismo y un poco con lo del tétano, pero un poco más adelante. Otro de los órganos que nosotros tenemos a considerar obviamente es el corazón, y el corazón está constituido de un músculo estriado cardíaco, el cual tiene la función de contraer y relajar lo que serían las aurículas y ventrículos para lograr el desplazamiento de lo que sería la sangre a través de todo el aparato circulatorio. Pero esto no lo puede hacer solo, ya que necesita obviamente la ayuda de válvulas a nivel de venas, pero de arterias que también están a lo largo de todo el árbol circulatorio. Estas arterias, aunque no cuentan con un músculo estriado, pero sí tienen una envoltura de músculo liso que permite ayudar a esta función. Cuando, por ejemplo, el proceso de flujo sanguíneo se ve interrumpido, entonces nosotros ya vamos a tener algunos tipos de trastornos que van a ser valorados y mejorados de diferentes maneras. Recuerden, el corazón no lo puede hacer solo y necesita mecanismos que le ayuden, como las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. Este es un segmento de lo que sería un vaso sanguíneo, y vamos a ver que en la arteria, específicamente en la arteria, vamos a tener una envoltura de lo que sería músculo liso, que va a permitir a generar los diferentes
patrones de contracción o relajación que tiene un vaso. Un vaso puede tener tono, que está entre contraído y relajado, puede estar contraído donde se da una vasoconstricción, la luz del vaso es menor, o se relaja cuando se relaja ese músculo liso y se produce lo que se llama una vasodilatación. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar a ver cómo suceden algunos fenómenos relacionados con las alteraciones vasculares y que obviamente tiene que ver con este flujo, ¿no? Entonces ahí tenemos el flujo de sangre en una arteria, obviamente hay músculo liso y comienza por hábitos del paciente a acumularse grasa. Esto se llama placa de ateroma. Obviamente eso genera una vasoconstricción y el flujo de sangre se vuelve más difícil de conseguir. Al generarse un flujo de sangre más difícil, obviamente puede haber en algún momento un fenómeno que se llama trombosis y la trombosis obviamente va a generar una interrupción en el flujo sanguíneo y eso puede generar zonas de necrosis isquémica. Otras veces se da contracción por diferentes tipos de trastornos. Puede ser un tumor que esté creciendo y esté impidiendo que el calibre del vaso sea el constante y eso también genera una obstrucción de lo que sería el flujo y nos puede llevar a lo que sería a un evento de infarto. El infarto que puede ocurrir a nivel cerebral, cardíaco o en cualquier órgano o simplemente un desgarro de lo que sería la fibra. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en una de las arterias coronarias, alguna de estas alteraciones, nosotros vamos a dejar descubierto el aporte de oxígeno en una zona y se produce esa zona oscura que ustedes ven ahí, que es una zona de necrosis isquémica, lo que lleva obviamente a lo que sería el infarto. Un paciente cuando desarrolla lo que sería esa zona de área isquémica comienza a sentir el famoso dolor pectoris, dolor anginoso, ese dolor en el pecho que muchas veces puede desencadenar en lo que sería una situación pues negativa, mortal, irreversible, ¿no? Es importante también considerar que muchos pacientes pueden confundir el dolor anginoso con un dolor de reflujo esofágico. Así que sería interesante conocer cuáles son las 10 principales causas de consulta de urgencia por parte de los pacientes ambulatorios, obviamente al hospital, ¿no? Esto para tener un poquito de referencia y no confundir ese tipo de dolores con, por ejemplo, problemas de índole esofágico. Ahora, cuando nosotros tenemos una situación como esta, lo que vendría o lo que tendríamos que hacer es, identificando la causa, lograr aliviar el flujo de sangre a través pues, de los mecanismos que están dispuestos para eso. Entonces tenemos, identificando cuál es la causa, diferentes formas de terapia a considerar. Entonces tenemos a nuestro paciente que debe ser suplido. Inicialmente tenemos que buscar cómo suplir la necesidad de lo que hacen normalmente los eritrocitos, ¿no? Entonces nosotros suplimos la necesidad de oxígeno, aportamos oxígeno a nuestro paciente, el flujo de sangre, cómo nosotros hacemos para que ese flujo se recupere. Entonces nosotros abordamos la causa, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la placa de ateroma y tenemos lo que sería ese trombo, entonces nosotros tenemos que utilizar una terapia trombótica para suprimir lo que sería eso. Si hay un proceso de vasoconstricción, se utilizan fármacos vasodilatadores como la nitroglicerina o algún opioide. Y también nosotros tenemos que ver cómo paulatinamente, si nosotros logramos generar eso, el área de necrosis isquémica se va a resolver. Otro tipo de tratamiento es lo que sería una angioplastía, donde es un procedimiento un poco más invasivo, donde nosotros le reconfiguramos lo que sería las dimensiones del vaso al paciente y eso permite que el flujo de sangre se mejore. Con eso, como ustedes pueden apreciar, en esa zona de necrosis isquémica va a ir desapareciendo esa parte oscura, se va a ir recuperando por parte del paciente y eso nos va a llevar pues obviamente que el paciente se recupere. Un paciente que sufre infarto debe de permanecer en el hospital al menos una semana porque puede sufrir de lo que sería una recaída importante. Ahora, es importante que cuando nosotros sepamos de que hay un evento de este tipo se recupere el ritmo, ¿no? Como hicimos en clases cuando nosotros estábamos hablando de esa famosa canción de Queen que es We Will Rock You, ¿no? Entonces recuperar el ritmo para que la acción muscular se recupere. Son 50 millones de células contrayéndose de forma simultánea y que tienen que recuperar ese ritmo. Recuerden mucho lo del ritmo, es importante para que la función a nivel de lo que sería cardíaco se recupere. Una cosa importante que todo profesional de la salud debe conocer obviamente son las maniobras de RCP. Las maniobras de RCP nos van a llevar a nosotros a poder
recuperar una función cardíaca que se ha interrumpido en algún momento, ¿no? Se produce el área o la zona de necrosis isquémica y entonces nuestro paciente, obviamente, el flujo sanguíneo está interrumpido y eso va a ser igual a menos oxígeno que llegue a los diferentes órganos y sistemas. Para hacer eso, obviamente, nosotros tenemos que tratar de acercarnos un poco a lo que sería el flujo habitual de lo que sería la sangre. Y para eso nosotros hacemos una compresión a nivel del tórax, pero esta compresión tiene una secuencia de pasos y tiene una presión determinada para poder conseguirlo con éxito, porque como vamos a ver, si nosotros no generamos una presión apropiada, nosotros lo que vamos a tener es un flujo que no va a ser lo suficientemente intenso como para poder conseguir el flujo adecuado, ¿no? Entonces la compresión lo que busca y el ritmo que tiene es llevar la sangre a los sitios donde no estaba siendo llevado y recuperar ese ritmo que el paciente perdió cuando el corazón obviamente se detuvo. Eso hace de que el flujo sea cíclico y constante, como podemos ver ahí. Obviamente eso se va a ir recuperando en la justa medida que sea el fenómeno. Pero si nosotros no hacemos una presión adecuada, entonces si por ejemplo esa presión no es cíclica o esa presión no es apropiada, vamos a ver un poco más adelante cómo no se logra generar que la sangre llegue a los sitios donde debe llegar, ¿no? No llega, por ejemplo, al cerebro, donde 10 minutos son cruciales para generar un daño irreversible a nivel de este órgano importante u otro tipo de órganos como a nivel pulmonar o a nivel hepático o renal. Entonces miren, una presión inadecuada no nos permite llevar la sangre a todos los sitios. Ahora, una presión con fuerza pero no con el ritmo adecuado tampoco nos permite llevar la sangre al sitio que nosotros los queramos llevar, o algo muy rápido pero no con la presión adecuada nos va a llevar obviamente a que no logremos desplazar o mover toda la sangre a los sitios donde nosotros queremos llegar. Así que muy importante que el profesional de la salud oral, sea el médico, la enfermera, el odontólogo, el personal de urgencias maneje lo que es el RCP, porque en cualquier momento puede ocurrir algún evento que pueda complicar, ¿no?, lo que sería la labor profesional que nosotros podemos llegar a tener. De esa manera, entonces, nosotros evidenciamos lo que sería la importancia de lo que sería el RCP en la consulta odontológica, la cual es siempre recomendado si sufrimos un tipo de evento de este tipo que nosotros coloquemos a nuestro paciente en el piso, porque en el sillón dental no es la mejor opción para poder hacer las maniobras de este tipo. Otro de los músculos que nosotros tenemos a destacar es la musculatura lisa que está a nivel del intestino, y ese músculo liso que está a nivel intestinal permite también el paso de lo que serían los alimentos a través del intestino. Es una contracción que sigue los principios de lo que sería los principios de la función muscular, y su función obviamente a través de la contracción y la relajación es lograr mover lo que sería esos alimentos a través del todo el tubo digestivo. Una investigación importante a considerar acá sería la función que tienen de generar este tipo de contracción a nivel de la piel. ¿Habrá alguna parte de la piel que tenga esta función que no se ha desempeñado por un músculo? Eso es algo que nosotros tendríamos que considerar. Y ya para finalizar, vamos a hablar acerca de lo que sería el tétano. Si alguien se pincha, por ejemplo, en el pie y tenemos una herida a ese nivel, entonces nosotros podemos contraer lo que sería esta bacteria que produce estas esporas, que es el Clostridium tetani. Estas esporas son liberadas a lo que sería el medio tisular y estas comienzan a proliferar. Estas producen una toxina, que sería bueno que investigaran cómo se llama la toxina. Esta toxina, que es producto de la acción bacteriana, va a ser liberada a lo que sería el torrente sanguíneo, y esa toxina va a recorrer el torrente sanguíneo y va a afectar el proceso sináptico. Esa toxina incluso puede viajar a través de lo que sería el sistema nervioso y llegar hasta lo que serían ciertas zonas, en este caso por el ejemplo en la médula espinal, y bloquear lo que sería el proceso sináptico, o sea, impidiendo que se dé la liberación de la acetilcolina y generando dos problemas importantes en la contracción del músculo. Estos dos grandes problemas de la contracción muscular es que la contracción ya no va a ser controlada o resguardada por lo que serían los mecanismos del sistema nervioso autónomo,
por ejemplo, para músculos lisos o músculos estriados cardíacos, o ya no voy a tener el control, en el caso del músculo estriado esquelético, de la contracción muscular. Así que hay algo también que se produce en una infección por tétano y por sus esporas, que es lo que es la risa sardónica, y sería interesante que nos comentaran acerca de eso al volver. Así que espero que puedan realizar las diferentes investigaciones, hayan tomado nota de todo lo que hablamos y que les vaya muy bien en su evaluación. Nos vemos pronto. Recuerda que la odontología es más que dientes.